¿Alguna vez te han ofrecido tomar un medicamento que te llene de poder evangélico? Vamos a ver cómo le va al prota con sus nuevas habilidades en la escuela. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con la waifu diciéndole al mini prota, que se llama Souma, que tenga en cuenta que siempre estará ahí para protegerlo. Él le dice que debería ser al revés, que cuando sea mayor será él quien la proteja. Ella sonríe aceptando y le dice que lo esperará con ansias. Aquí el prota nos cuenta que el nombre de la waifu es Rine, que es su vecina y la quiere más que a una hermana, que siempre ha estado cuidando de él desde que era pequeño, pero últimamente empezó a ser indiferente con él, tanto así que ya no le dirige la palabra. Dice que ahora que coincidieron en la misma escuela, le resulta difícil confesarle sus sentimientos verbalmente, y en pleno salón de clases piensa que ha decidido intentarlo de otra forma, pero se ve interrumpido con la llegada de la profesora, que al parecer es la Ode-chan, que dice que antes de empezar la clase tiene algo que quiere mostrarles. El prota sonriendo dice que espera que haya leído la carta que le escribió, y claro que la leyó. Muy seriamente dice que, como verán, esta es una carta de amor dirigida a ella. El prota se sorprende y se pregunta que por qué ella lo está exponiendo delante de todos. Ella dice que les está mostrando eso por una simple razón, y rompiendo la carta dice que quede bien claro que esa es su respuesta, y obviamente afecta directamente los sentimientos del prota, y lo entiendo, yo también estaría muy ofendido. Más tarde el prota se encuentra en la enfermería y le está contando todo lo que pasó a la doctora. Por alguna razón le tiene mucha confianza. Él le pregunta si no fue demasiado lo que hizo la Ode-chan. Ella, concentrada en su trabajo, le pregunta si por eso ahora odia a Rine. Él le dice que no es así, le dice que no es que la odie. La waifu le pregunta si aún le gusta. Él le confirma que al parecer así es. Ella le dice que está bien, pero entonces que se tome eso. El prota le pregunta qué es eso y ella le dice que son pastillas para aumentar la personalidad. El prota le pregunta que si es en serio y ella le dice que sí. Confiando en ella, las recoge. La doctora le dice que si las toma podrá salir con Rine. Sabiendo eso, saca fuerzas y se la toma de un solo bocado, haciendo feliz a la doc. Ella le pregunta si siente algo. Él dice que no sabría decirle aún, pero drásticamente empieza a sentir algo fuerte en su cuerpo, y era Charmander, que estaba evolucionando. La doctora la observa y le dice que está muy interesante, y el prota, muy nervioso, le dice que no lo mire. Ella le comenta que si no la deja ver no podrá darle un diagnóstico. Ella lo analiza y le dice que es un efecto secundario provocado por la pastilla. El prota, saltado, le pregunta qué debería hacer ahora. Ella dice que en ese caso lo mejor es liberarlo, ya que fue su culpa, le va a ayudar con ese detalle, y le pregunta al prota si acaso no quiere su oración, y el prota, haciéndose el rogado, le dice que lo aceptará con mucho gusto. Aquí aprendí que hay personas que nacen con buena suerte, pero al parecer cuando se ingiere la semilla se transfieren todos los poderes. El prota, preocupado, le pregunta si se encuentra bien. Ella le dice que sí, que no se preocupe y que se encargará de que él vuelva a la normalidad, y con una mirada fija le dice que van a tener su primera bendición. Al finalizar, ella le pregunta qué se sintió tener su primera bendición. Él dice que fue increíble compartirla con una mujer tan hermosa, pero dice que terminaron teniendo bendiciones debido al efecto de la pastilla, y se pregunta si para ella está bien. Ella dice que no se sintió obligada a hacerlo, y que aunque fuese de esa forma, está feliz de haberlo hecho con la persona que le gusta. El prota se sorprende y le pregunta que si de verdad le gusta. Ella dice que sí, que le gusta desde hace mucho tiempo. En sus visitas siempre le han hecho compañía y se acabó enamorando de él. En otro plano tenemos a la linda teacher, que dice que ya se ha hecho muy tarde, y observando por la ventana se da cuenta que hay una sombra misteriosa. Se pregunta qué estará haciendo ella a esas horas, y que ahora que lo piensa, el prota se unió al club extraño de la doctora. Si te está gustando el video, por favor deja tu like, y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Ella entra repentinamente a la enfermería y descubre al prota leyendo el evangelio con la doctora. Él trata de excusarse mientras ella le dice que eso es mentiroso. Al rato la profesora los empieza a regañar y le dice a la doctora que va a tener que informar esto a la dirección, pero el prota le dice que no es lo que piensa y que lo que acaban de hacer hace parte de su tratamiento. Ella le dice que qué tratamiento ni que nada, que la está tomando del pelo. Él le pide que le crea, que esos fueron unos efectos secundarios, tuvieron que tener bendiciones. Ella dice que no tiene que creer semejante historia y que no importa la razón, es inapropiado tener una relación con un alumno, y le dice a la doctora que ha fracasado como profesora. Ella lo entiende y dice que tiene toda la razón. Ella se disculpa con la profesora y le dice que los efectos aún son desconocidos. El prota mira a Rine y le dice que por qué no le cree. Ella dice que no piensa creer en las palabras de un mentiroso. Él le pregunta qué quiere decir con mentiroso. Ella lo manda a callar y dice que hará que también reciba un merecido castigo. El prota piensa que esto lo está haciendo enojar, que aparte que rompió su carta de amor, ¿por qué será así de cruel con él? Ella le pregunta si ya terminó de hablar. El prota, con cara de enojado, dice que hará que le crea. Dice que si no sirven las palabras, entonces usará su alma. La profe se pone nerviosa porque él se está acercando repentinamente, y así mirándola fijamente le da un beso. El prota piensa que si la teoría de la doc es cierta, el efecto debería transmitirse. Ella trató de resistirse, pero el efecto de la pastilla hizo lo suyo. Al rato el prota le pregunta si ahora le cree. Seriamente le dice que eso es imposible. Él dice que, como le comentó anteriormente, ahora su cuerpo no es normal. Ella dice que aún tiene dudas y que no tiene pruebas para comprobarlo, así que el prota decide utilizar la vieja confiable. Dice que no piensa detenerse hasta que le crean, así que tendrán una bendición, mientras la doc empieza a grabar con su celular para así tener las pruebas de su experimento. Al terminar, ella admite que la condición de su cuerpo no es normal, que de lo contrario nunca hubiera hecho eso, pero eso no cambia el hecho de que la doctora debe renunciar, y que adicional él dejará de asistir a la escuela. Dice que es obvio, que cómo cree que lo va a perdonar después de lo que le ha hecho, pero aquí la doctora interrumpe y le dice si estará conforme con eso, diciendo que si lo expulsa ahora, más tarde se arrepentirá, ya que está muy claro que ella también está enamorada del prota. Ambos se quedan asombrados mientras la doctora
doctora sonríe. La profesora le pregunta en qué se basa para decir esas locuras. Dice que es su intuición de mujer. Sabe que guarda sentimientos de amor por él, aunque su cabeza lo niegue, su corazón lo demuestra claramente. La teacher dice que si es así, entonces no debería expulsarlo. La doc dice que así es y le propone algo, que si consigue que se dé cuenta de lo que siente por él durante los próximos 10 días, aceptará que tuvieron razón y anulará sus castigos. Muy seria le responde que cómo cree que va a aceptar un reto tan ridículo. La doctora le dice que no tiene derecho a negarse y le muestra el pack que había grabado de su investigación solo por si acaso. Ella le dice que eso es chantaje. La doc dice que así es y que no tiene de otra que aceptar el reto. La profesora dice que ya siendo chantajeada no tiene más opción que aceptar. La doc le dice que bien y que el tiempo corre, así que deberían empezar. La profe dice que haga lo que quiera y en sus pensamientos dice que 10 días solo debe soportar 10 días. Ahora, mientras la profesora tenía bendiciones con el prota, ella preguntaba por qué se sentía tan bien. La doctora le dice que es porque su cuerpo y su alma desean establecer una conexión amorosa con el prota, pero la profe trata de todas las formas de reprimir sus sentimientos. La doc se da cuenta que su orgullo está decayendo poco a poco y le dice que parece que no necesitarán de los 10 días. Al segundo día las bendiciones estuvieron bien interesantes en la casa de la profe. Al tercer día ya estaban descarados teniendo oraciones en zonas públicas. Al cuarto día empezaron a estrenar el salón de clases. Ya prácticamente la teacher estaba en su límite y este par estaba feliz por los resultados, donde la doctora dice que ya es hora. Al séptimo día en la enfermería, el prota estaba teniendo bendiciones con la doctora y en eso llega la profesora que lo presencia todo, pero guardándose su orgullo entra como si nada y con cara de envidia piensa el por qué está con la doctora. Ella se disculpa y le dice que le pedirá prestado un poco más al prota. La profe dice que solo vino para seguir con el reto y no es que quiera tener bendiciones con el prota. La doc le dice que mientras ellos terminan la bendición, ella podría utilizar el báculo sagrado y así la profe, un poco nerviosa, termina usando la escritura mientras la doc disfrutaba. La waifu estaba muy enojada y envidiaba lo que estaba viendo y entendió que su cuerpo le estaba pidiendo algo más. La doctora le pregunta por qué pone esa cara tan ansiosa. Ella dice que no es así y les pregunta si aún están de acuerdo con esto. Dentro de 3 días tendrán que dejar este lugar. Ella dice que si llega a ocurrir, asumirá la responsabilidad de sus actos y cuidará del prota. Dice que es su culpa que algo así haya sucedido, que después de que dejen la escuela vendrá a vivir con ella y empezarán una vida llena de bendiciones. El prota, confundido, piensa que cuando acordaron eso, pero esas palabras realmente afectaron a la waifu, que se niega a aceptarlo, diciendo que no es justo y tendrá que hacer algo al respecto. Y comiéndose su orgullo dice que ella también, a todo pulmón, grita que también quiere estar con el prota, que también quiere tener bendiciones con él. El tipo se sorprende, la profe se disculpa y le dice que se alegró mucho cuando supo lo que sentía por ella, pero que ella es su maestra y él su estudiante y tener una relación con él sería imposible, así que creyó que lo mejor para ambos era mantener la distancia. Así que lo admite, le grita que lo está admitiendo, que lo ama demasiado. Sabe que ha sido un poco egoísta, pero quiere que la ame igual a como ama a la doctora. El prota le pregunta que si entonces tendrá sus retoños. Ella le confirma y le dice que tiene muchas ganas de tener a su retoño, y con esas palabras procedieron a tener una gran bendición. Mucho tiempo después, en un apartamento, explica lo que pasó con ellos tres. Nos enseña que en las dos waifus cada una está esperando un hijo. Claramente ambos son del prota, que la admira con mucha felicidad. Los tres comparten momentos felices en familia. Las dos waifus se convirtieron en buenas amigas. Al finalizar, estando muy felices, se miran la una a la otra, conectadas con el gran lazo que tienen con el prota. Dicen que vivirán siempre los tres juntos. Y bienaventurado el prota se ganó la lotería. De esto me quedó una gran moraleja, y es aceptar siempre los medicamentos que me den las doctoras o las enfermeras. Y nada, chicos, hasta aquí el video. Espero que si les gustó me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren que traigan más anime como este. Y me apoyarían un montón si también activan la campanita.